Muy buenas tardes, son las 6 de la tarde en todo el territorio nacional. Bienvenidos a este especial con el maestro Jorge Cao, el actor cubano-colombiano que lleva algunos años aquí en nuestro país. Como lo prometido es deuda, estaremos aquí durante estos 60 minutos, gracias a Colombianar, a Sandra Bisset, a su esposo, que están ahí en las bambalinas, en el control máster, en la parte tecnológica. Saludamos también las emisoras Yalí Estéreo, del nordeste del departamento de Antioquia, Mía Colombia, de Dabeiba, del occidente del departamento de Antioquia, Vive la Radio de Urabá y Extrema FM de la ciudad de Medellín, quienes están también retransmitiendo este especial hoy con el maestro Jorge Cao, este gran actor, libretista, guionista, músico, poeta, es un personaje bastante polifacético, quien estará pues con nosotros durante estos 60 minutos acá. Saludamos también a Chucho, a Jesús Orrego también por acompañarnos en este espacio en el día de hoy, una hora donde llevaremos pues toda la información de este gran artista cubano-colombiano que se enamoró de Colombia y que hoy nos acompaña. Además entusiasmado de poder hacerle trovas al maestro Jorge Caos, que en muchas telenovelas siempre fue todo un galán, donde muchas colombianas se peleaban por el man. Bueno, muy bien, Chucho, ahí está la trova y bienvenida al maestro Jorge Cao. Saludamos a esta hora a todos nuestros cibernautas, todas las personas que nos siguen a través de la fanpage periódico La Región, de Colombianar, de Cubeta Pública, asimismo de las plataformas culturales nacionales e internacionales. Estos momentos nos ven desde Miami, desde Estados Unidos, desde Nueva York, desde España, desde Australia, desde otros países del mundo nos están viendo a esta hora. Y en Colombia, pues el nordeste del departamento de Antioquia, en Anorí, en Amalfi, en el norte, en Toledo, en el área metropolitana, en Girardota, Copacabana, en Barbosa. Saludamos a todos nuestros cibernautas. A esta hora vamos a hablar un poquitico de quién es Jorge Cao. Nació el 2 de enero de 1944 en Caibarí, en Cuba. El 21 de octubre de 1934 se graduó en la Escuela de Arte Dramático de La Habana. Fue profesor titular adjunto de la Facultad de la Arte de los Medios de Comunicación Audiovisuales del Instituto Superior de Arte en Cuba. 56 años de vida artística. También es profesor titular adjunto de la Facultad de Cine y Televisión del Instituto Superior de Arte Cuba, inclusive el teatro en obras como Melodía Marsoviana de Leonid Sori, Ciriano de Bergerac de Rostand, el burgués gentilhombre de Molière, el chino de Carlos Felipe Fulgor y Muerte de Joaquín Murrieta de Pablo Neruda, El día que me quiera de José Ignacio Cabrujas, entre otros. Participó en cine en películas como Piaz de Juan Carlos Tavio, Adorables mentiras de Gerardo Chijona, Sueño tango de Guillermo Centeno, Amores de Lidia Mosquera, Puertas cerradas de Emilio Alcalde y muchas más. También trabajó en series televisivas cubanas como Chiralac, antes de emigrar a nuestro país, a Colombia. Recibió muchos premios como actor de cine y televisión, en Vanguardia Nacional de la Cultura Cubana en 1985, 1987, premio al mejor actor de reparto del Festival Latino de Nueva York por Black 1987, premio India Catalina al mejor actor extranjero, Cartagena de Indias en Colombia en 1996, nominado al premio INTE como mejor actor de reparto por La Venganza, premio a villano a favorito del último matrimonio feliz del año 2009, y hace 10 años, en el mes de febrero, este mes y este año, está cumpliendo 10 años de haber sufrido un infarto y ya está pues totalmente recuperado. Ha trabajado en Pecado Santo, La sombra del deseo, La muerte del presidente, Corazón prohibido, Pasión de gavilanes, La venganza. Te voy a enseñar, bueno, es infinidades de novelas, de obras de teatro, de cine. Maestro, muy buenas tardes, bienvenido a esta entrevista que nos concede a La Región Magazine, a Colombianar y a todos estos medios de comunicación que hoy se unen, a Yalí Estéreo, a Mía Colombia, a Vive la Radio también y a Extrema FM. Es muy grato tenerlo aquí en esta tarde, donde miles de personas te están viendo a nivel nacional e internacional y saber un poco de su vida, de quién es Jorge Cao. Vamos a buscar esta entrevista, esta charla de una manera
humana de quién es Jorge Cao, de cómo comenzó en el teatro, de cómo comenzó en el cine, en la televisión, su familia, cómo se enamoró de Katia. En fin, vamos a hablar un poquitico de ese tema porque la gente conoce mucho ya de su vida artística. Muy buenas tardes, maestro Jorge Cao. ¡Wow! Has hecho como un listado ahí a gran velocidad que habría que resumir en 240 obras de teatro, 78 personajes para la televisión y 28 para el cine. Soy cantante, actor, director, titiritero, mimo, etcétera. Todo eso es un compendio de lo que formó y construyó la imagen que en Colombia se conoce a este actor, a este hijo adoptivo por Colombia, y lo que la gente ha visto en la televisión. Llevo 26 años en Colombia. En 26 años he actuado para 23 producciones. De esas 23 producciones, 9 de esas 3 producciones, gracias a la vida, son productos que quedaron marcados para la historia de la televisión colombiana y más tarde para la televisión hispanoamericana. Son muchas cosas las que preguntas y no sé por dónde quieres empezar. Aquí estamos. Un placer poderlos acompañar en esta tarde. Chucho. Bueno, yo quería preguntarle primero, maestro Jorge, ¿un actor nace o se hace? Yo creo que el ser humano, en sus componentes genéticos y en sus componentes sociopolíticos, va reuniendo características esenciales que te permitirán más tarde decidir vocacionalmente por ser médico o maestro o ingeniero o artista. Yo desde muy temprano tuve la conciencia de que a mí me interesaba profundamente el mundo de la actuación y a los 8 años de edad debuté. En toda esa etapa del hijo del doctor Cao haciendo teatro y la radio en Caibarien, mi pueblo natal, inclusive un filme para la CUMEX, también en mi infancia, desarrollan y completan la idea que yo sentía y supe inmediatamente que tenía que realmente hacer una formación profesional porque yo quería ser un actor y tenía que medir si eso existe. La Escuela de Artes Dramáticos de La Habana es una escuela fundada por un alumno directo austriaco, un alumno directo de Konstantin Stanislavski, el gran maestro ruso, que fue el único creador teatral que creó un método de formación de actor. Esa escuela la fundaron en el año 37 y yo tuve el privilegio que los maestros que me formaron a mí fueron alumnos directos de ese alumno que a su vez fue alumno de Stanislavski. ¿Me hago entender? Esto, si alguien me preguntara dónde yo he sido feliz en mi vida, tengo que decir, primero que nada, en mi casa, con mi familia y mis padres, evidentemente, y en la Escuela de Artes Dramáticos de La Habana, porque allí encontré todo lo que buscaba como para poderme orientar y más tarde, en 1964, comenzar una carrera ininterrumpida que no ha parado en todos estos años. Por eso ya tengo 57 años, cumplo este año en el mes de octubre. O sea, al graduarme, actué en las salas privadas que había en Cuba y en la televisión. Más tarde entré a las agrupaciones que fue creando la Revolución Cubana, esto como Teatro Estudio, el Rita Montaner, el Guiñol Nacional de Cuba, el Gran Music Hall de Cuba, etcétera, etcétera. Creo que pasé el Teatro Juvenil de La Habana, pasé por todas las grandes agrupaciones cubanas y estuve entre el teatro dramático y el teatro musical.
Siempre, yo debuté cantando, siempre me interesó la música y por supuesto las posibilidades de entrar al Gran Music Hall de Cuba, donde se hacían las grandes comedias musicales reconocidas en el mundo, donde un actor además tenía que bailar, tenía que mimar y sobre todo tenía que cantar con una orquesta sinfónica, me di cuenta que fue la segunda escuela de mi existencia. Con todo ese aprendizaje, toda esa carga de aprendizaje, pues en un momento determinado, compartiendo entre el music hall y la comedia musical y el teatro dramático, empezó el cabaret. Durante los últimos años de mi carrera de estudio, esto me la pagaba cantando en los nightclubs de La Habana. Entonces, fueron un cúmulo de un jovencísimo actor. Yo entré con 17 años a esa escuela y me gradué con 19. Debuté con 19 años de edad. ¿Ok? El debut profesional con todos los de la ley. Inmediatamente que empecé a ser los grandes autores dramáticos, me di cuenta que yo sentía más necesidad de desarrollar al actor dramático que al cantante. Y en esta carrera hay que precisar, porque la gente se puede confundir, sobre todo en el inicio, qué es realmente lo que tú quieres hacer. Después de hacer muchas comedias musicales, me dediqué por el resto del tiempo, antes de llegar a Colombia, a hacer teatro dramático y tengo a mi haber los mejores autores del teatro dramático en mi carrera, tanto del teatro clásico como los clásicos contemporáneos, etcétera, etcétera. Sería hablar muchísimo y porque 57 años son muchos años de vida profesional y muchas experiencias, no solo en Cuba, sino en muchos otros países. Actué en la Argentina, en Chile, en Uruguay, en España, en América Latina prácticamente, en casi todos los países, etcétera. Entonces, uno va de cada lugar que uno llega, va aprendiendo costumbres, elementos de la cultura de un país, maneras del quehacer artístico de ese país, y todo eso enriquece tu intelecto y tu formación intelectual, que es imprescindible para poder ser un profesional de la actuación. Bueno, aquí en mis apuntes tengo que usted vivió en las calles de Villa Clara, la provincia natal, maestro Jorge, y que allá a los 8 años usted empezó a participar en una comedia, y tengo aquí el primer diálogo que usted hizo como actor. Esta carta, entre comillas, esta carta y este paquete los manda el señor Pepe Rendería. ¿Se acuerda usted esa primera frase cuando comenzó como actor a los 8 años? Como si fuera hoy. Realmente debuté en un espectáculo anterior, cantando. Mi debut se produce cantando. Cantando Noches Marineras de Pedro Julio Salado, un compositor de mi pueblo. Lo que sucedía es que al lado de mi casa había un teatro, pero yo no tenía conciencia. Yo era un niño que jugaba en el portal y un niño hiperkinético. Y una noche jugando entré a la Sociedad Caballeros Católicos, que dentro de esa sociedad que estaba el teatro, y empujé una puerta. Cuando empujo la puerta, las luces del escenario estaban encendidas, había actores ensayando y esa noche dejé los juegos de niño común para dedicarme al juego eterno del teatro. Yo no pongo nunca, porque esto que estoy hablando es del año 53, yo tengo 8 años, y si se suma del 53 a nuestros días, la gente va a decir, pero este viejo todavía está vivo. No, porque son muchos años. Pero por eso te hablaba hace un segundo de mi infancia en mi pueblo y de todas las cosas, resumiendo, que hice en mi pueblo. ¿Te das cuenta? Con la compañía de Paco Zaragoza, con la Radio Caibarien, etcétera. O sea que cuando yo llego a la Escuela de Artes Dramáticos a hacer la oposición para un puesto, ¿no? En la escuela, o sea, se presentaron 360 jóvenes que querían ser actores.
y la escuela escogió 8 de 360. Y entre esos 8 estuve yo. Y de esa escuela, de esos 8, nos graduamos 5. Y de esos 5 quedamos en el ámbito cultural a nivel mundial 2. Entonces el cuento no es fácil con esas cifras. 6 de la tarde, 15 minutos, estamos en la región Magazine con el maestro Jorge Cao, el actor nacional e internacional cubano-colombiano. Bueno, me llegaron también las imágenes inéditas del maestro y vamos a decirle a Sandra que nos pase estas imágenes que nos llegaron también como material para esta gran entrevista de hoy con usted. Ok, gracias. Me parece que eso es una alusión a mi abdomen actual. Sí. Esta me la va a pagar Sandra por mostrarme así en bola en público. Eso es terrible. Bueno, se ve que a usted le aprovechó la pandemia, maestro. Le aprovechó la pandemia. Respecto a esta foto, en la playa frente al mar, hay tirado Jorge Cao, pues se quería broncear. Panza y piernas de mujer, Sandra piensa en Jorge Cao, y en vez del maestro Jorge pareces un pollo asado. Chucho, trovador de Medellín, Colombia. Fuerte abrazo. Hombre, Jorge, escucho trovador, hombre. La realidad es que la foto me gana, me lleva ventaja. Si quieren me paro. Esta todavía es Jorge Cao. A los 77 me parece que la genética me ha ayudado bastante. Bueno, Jorge Cao es una persona extrovertida, lo vemos muy sencillo, muy humilde, porque a escucharlo con esa voz, con esa vozacha, esa estatura que tiene, ese porte, mire, pues Jorge es una persona petulante, orgullosa, pero lo vemos que siempre es animado, le gusta compartir con los niños, porque vemos que también ha ido a colegios a leerle los poemas de Rafael Pombo, Rinrin en Acuajo, Jorge. Sí, por supuesto. Los niños son los que saben querer. Los niños son la esperanza del mundo, dijo el gran poeta del siglo XIX, José Martí. Eso ha sido una constante en mi existencia, porque si uno no atiende el desarrollo de la infancia, no vamos a tener un buen público, un público inteligente y culto formado para poder hacer un buen teatro, una buena televisión o un buen cine, porque no tendríamos entonces público preparado para observar, para criticar, para exigir calidad artística. Entonces, durante toda mi vida y durante toda mi carrera, por ejemplo, en la década de los 70, del 72 al 76, actué para el Guiñol Nacional de Cuba. Ya yo era en ese momento una figura muy conocida en el teatro, el cine y la televisión cubana, y la gente, mis compañeros me decían, pero te volviste loco, ¿qué? ¿Por qué tú te vas a ir a hacer teatro infantil? Porque para muchas personas consideran que el teatro infantil es una categoría menor. Para mí no. A mí me parece que ser un actor de teatro infantil realmente, con todas las exigencias del género, es una de las disciplinas teatrales más difíciles que puede tener un actor. Y fui allí con lo que ya yo llevaba y aprendí de ellos muchas, pero muchas cosas. El día, por ejemplo, el día que me fui del Guiñol Nacional de Cuba, porque bueno, tenía que regresar ya al teatro dramático. A mí me costó mucho trabajo porque yo estaba haciendo una obra que se llamaba Tres en un zapato. El personaje se llamaba Garabato Rato del Buen Teatro. Y Garabato Rato del Buen Teatro era amigo de todos los grandes personajes de la infancia. Vivía en un zapato y del tacón sacaba mi cama, de los ojetes salían mis amigos y los niños. En el teatro infantil hay un fenómeno muy especial. Los niños son muy exigentes. Si tú no eres capaz de meterlo en tu galera de predigitador, olvídate, tienes que ir del escenario porque los niños no creen en ti y te tienes que ir.
me amaban. Sencillamente había una escena en que yo me acostaba en proscenio y tenía la mano, se me quedaba afuera así, déjame subirla, y venían en puntilla de pies a darme pellizquitos, porque ellos no sabían muy bien si Garabato Rato del Buen Teatro era un muñeco o era un ser humano. Y ese último día que me fui, que voy saliendo de la escalera del Guiñol, siempre quedaban muchos niños afuera que me daban besos y me regalaban caramelo, etcétera. Y una niñita me dijo: Zapaterito, yo no quiero que te vayas, yo quiero que tú seas mi papá. Por poco me muero, porque ya eso trasciende el acto de la interpretación para generar en un ser humano pequeño, en un corazón tierno, un amor especial por lo que tú haces. Fue un ejemplo muy grande y con ese ejemplo regresé al teatro dramático a llevarle a los adultos las exigencias de los niños. Bueno, Jorge, dice que usted prestó servicio militar en Cuba, dice que esta etapa como ninguna otra lo ubicó y una noche terminó en el Music Hall, está hablando ahorita del Teatro Musical de La Habana, lleno de gente aplaudiendo de pie y usted en el centro del escenario. Y al día siguiente estaba limpiando estas letrinas con una hoja de palma, barrándose las manos de basura, de porquería, de excremento, pasar en cuestión de horas del estrellato a una situación de esta, ¿cierto? Entonces, mire usted cómo ha trascendido y cómo ha cambiado su vida de un momento a otro, ¿cierto? Pasar de un escenario... Usted hablaba ahorita de la humildad. Yo creo que esa es una de los valores esenciales de un artista. Un artista es la vanguardia de una sociedad. Un artista no es un ente que está ya encaramado en su casa y que vive en una torre de marfil. No. Un artista es del pueblo y se debe al pueblo. Entonces, es para el pueblo y por el pueblo que uno trabaja. Y si tú eres capaz de hacer esas entregas desde tu punto de vista estético y cultural, y eso logra moverte tu corazón, mover tus emociones, mover tu pensamiento, lograste tu función social. Esa fue una experiencia durísima, porque cuando uno tiene 23 años y ya eres una superestrella que te dan gritos todos los días y terminas a las 11 de la noche con un teatro como el Musical, con 3.500 espectadores de pie dándote grito y bravo, 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 y haces infinidad de saludos y al otro día te montan en un camión y te dicen usted, y te cambian el nombre por un número y te dicen usted es el jefe de estos hombres, vayan allá, hay que limpiar las letrinas. Y las letrinas estaban llenas de mierda y no había escoba, había palmas, pencas de palmas. Entonces la superestrella se dio cuenta como tú de la gran cúspide de ese mundo subreal que te crean tus fans y tus admiradores, bajaste a la realidad, bajaste a la mierda. Y esa mierda es la misma mierda que comen millones de hombres, mujeres y niños en Latinoamérica. Y uno no puede olvidar eso. Yo no lo puedo olvidar, no lo voy a olvidar. La experiencia del ejército es para cualquier hombre de suma importancia porque aprendes realmente a respetar la vida, aprendes realmente qué cosa es la ética y la disciplina, si no la tenías. En mi caso, yo la llevaba de mi casa y después del teatro y no me costó trabajo ese aspecto. Aprendes muchas cosas en el ejército, aprendes la camaradería, aprendes el valor que tiene el director o tu jefe, porque si tú no crees en tu jefe, cuando llegas a la guerra y empiezan los disparos, tú no vas a correr para adelante a disparar, tú vas a correr para atrás. Inmediatamente te conviertes en un traidor. Se aprenden muchas cosas. Cada momento de la vida es una escuela, es un aprendizaje, es una valoración de ti mismo como ente social. ¿Y cómo puedo aplicar todo ese conocimiento al hecho de ser un actor,
una persona que tiene el privilegio de subirse en un escenario y de comunicar ideas, de comunicar pensamientos, de comunicar emociones. Por lo tanto, yo me considero un comunicador por encima de todo. Maestro, podríamos decir que las mayores virtudes suyas es la sencillez, es la humildad, porque hay actores profesionales en la vida artística y cuando hablamos también de músicos, se enaltecen, se enorgullecen, no permiten que se tomen fotos con ellos, no permiten autógrafos, pero vemos que usted es una persona muy extrovertida y es altruista, porque yo recuerdo o escuchaba yo que usted en la época de la pandemia el año pasado también sufría y aún sufre por las compañeras y los compañeros actores y actrices que hoy están padeciendo también este problema a nivel mundial, maestro. Sí, el problema no es solo los actores y los artistas. Yo creo que el fenómeno de la pandemia es un conflicto del planeta y que esto ha sido una alerta para saber que si no nos ponemos las pilas todos los seres humanos y dejamos atrás todas esas vanidades pendejas que no te conducen a ninguna parte y empezamos a ahorrar agua, a no desperdiciar nuestros recursos, etcétera, etcétera, porque el número de vejaciones que hemos hecho a la tierra que vivimos es inmensa y ahora se ha visto de manera evidente. Lo que yo no estoy seguro es si la gente ha aprendido de estos 11 meses de pandemia, sobre todo acá en Colombia, porque lo mismo ha ocurrido en todos los países del mundo. Todavía hay gente que se fue porque nuestros maravillosos jugadores de fútbol estaban en un estadio y me voy para afuera del estadio a tirar voladores sin tapabocas, a gritar y a bailar. Y eso, dentro de 15 días, en lugar de tener 100 muertos, vamos a tener 500. Eso es falta de conciencia, porque los aparatos de televisión existen y los juegos se están transmitiendo. Y un juego de fútbol no es más importante que la vida de tu abuela, de tu hijo, de tu hermano. Entonces, si la gente no tiene conciencia de su familia, ¿qué carajo conciencia van a tener del planeta? Ninguna. Entonces, eso es detestable. Y esos son los defectos que tenemos nosotros de estructura, todos nosotros. Porque no es un culpable, somos muchos culpables. Y si no nos ponemos las pilas, este planeta se va al traste en 30, 40 años. Los polos sencillamente se están descongelando. Las riberas, las costas, se las va a tragar el agua si nosotros no hacemos algo. Pero no, nos interesa más el juego de fútbol, un carnaval de no sé qué, o sea, frivolidades. O sea, como un día por el 19% en este momento de la economía mundial va a ser más importante comprarme un televisor de no sé cuántos metros e irme a meterme en un supermercado a comprar televisores cuando hay tanta gente que se está muriendo de hambre porque no tiene trabajo. ¿Hasta dónde puede ser la inconsciencia humana? ¿Te das cuenta? Eso, esta esencia, este conocimiento que estoy lanzando ahora, esta crítica, es la esencia que tiene que tener un artista. Esa es la verdad del fenómeno. Porque nos toca a nosotros concientizar a quien no quiera concientizarse, a que los medios, ni la prensa, ni la radio, ni la televisión, ni el presidente, ni la ONU, ni Chucho el Cojo, nadie lo ha convencido que vivimos en un momento de vida o muerte y que es responsabilidad de nosotros, el planeta que vivimos, partiendo de esa pequeña cosa que se llama familia. Hay mucho de qué hablar, amigo. Hay mucho de qué hablar. Ore, mucha experiencia le dejó entonces, o le ha dejado esta pandemia a usted, y yo me ponía a reflexionar que el tiempo hay que dedicarle a la familia, al esposo, a la esposa, al papá, a la mamá. Veo que usted comparte mucho con su familia, con Katia, ¿cierto? Yo no he salido de esta casa en 11 meses, hermano. Yo he salido a cosas muy esenciales
que no me han permitido hacerlo por internet ni por otra cosa, porque estoy cuidando y respetando a mi esposa y a mi vecino y a mis amigos y a mis compañeros. Entonces, como yo soy un artista y este medio que estamos haciendo hoy existe y esta comunicación, ya dije que era un comunicador, yo me siento en la obligación de lanzarlo, porque gracias a estos medios, ¿no? Soy una figura pública y gracias a estos medios la gente ha visto mi trabajo y gracias a que han visto mi trabajo lo valorizan. Entonces, cuando yo digo estas cosas, de 5.000, 6.000 personas que puedan estar en este momento conectadas, aunque sea 5 que lo entiendan, ganamos la batalla. Si todos y cada uno hiciéramos lo mismo, ganábamos la batalla. Porque esa conciencia es una conciencia colectiva y no puede ser el inconsciente universal superior a la gente que de verdad quiere hacer algo por el otro. No vivimos solos, no vivimos solos. La calle no es mía y uno lo ve. Tú vas manejando y entonces va una persona matando al que sea, porque voy a la velocidad porque es mi carro, es mi calle y los demás no me importan. Eso es un signo de respeto o de irrespeto. Eso es guerra. De manera que se ha incrementado más la intolerancia, maestro Jorge, la intolerancia, la impaciencia de la gente con el otro, de no tener amor, de no tener afecto con la persona y con el medio ambiente, además de maestro Jorge. Es una cosa muy inherente al ser humano porque eso es un hecho histórico, ¿ok? Desde que el hombre es hombre, hemos tenido discriminación a todo lo que no consideramos igual. A los negros, a los judíos, a los gitanos, todo, la historia. Pero pensamos en los gitanos y oímos ahora a Stravinsky. Pero si no hubieran existido los gitanos que venían de más allá de Mesopotamia y de Egipto y de la India, jamás Stravinsky hubiera escrito lo que escribió Stravinsky, ni Mozart hubiera existido, pero no nos valoramos. Si no hubiera existido el dolor de los campos de concentración, no tendríamos manera de decir no a la guerra, no a la guerra, no a la guerra. Hay que hacer cualquier cosa para exterminar la guerra, para exterminar las diferencias, las brechas sociales tan gigantescas que tiene el universo. Y esto no es comunismo, ni socialismo, ni capitalismo, no. Esto es lo más cercano al cristianismo. Y desde entonces estamos cagando todas las ideologías y el irrespeto por los demás. Imagínate, tendríamos que dar una charla sobre historia de la cultura humana. Es muy largo y esto es una entrevista. Discúlpenme que haya tomado el momento para hablar de estas cosas, pero son cosas que están en mi corazón. Por eso leo poemas para comunicarme con la gente. El primer poema que leí a principio de la pandemia, me llegó un poema de un amigo, Nelson Celis, un director y actor que estudió en el Teatro Libre y es el director de la Compañía Nacional de las Artes de Colombia, alumno mío también. Me mandó un poema escrito por una poeta norteamericana en 1800. Y cuando yo leí, yo no había visto la fecha del poema. Cuando leí el poema, parecía un poema escrito la noche antes para este momento que vivimos y para estas cosas de las que yo estoy hablando. ¿De acuerdo? Entonces llamé a Nelson y le dije, porque sentí una necesidad imperiosa dar a conocer el poema ahora mismo y ver si alguien oía. Bueno, yo lo grabé, lo lancé, cuando le dije a mi esposa, bueno, esto no le va a interesar a nadie, pero vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Porque nos han dicho una serie de instituciones culturales. A los jóvenes no les gusta esto, a los jóvenes no les gusta lo demasiado, el teatro no le gusta a nadie, la poesía nadie lee. O sea, subestimamos la inteligencia humana y el valor de la poesía
es un valor extraordinario porque es el valor de la metáfora, es el valor de la sensibilidad humana. La respuesta fue salvaje y eso fue lo que yo, sin saber entrar en estas cosas, porque yo hasta la pandemia no tenía el Facebook, tenía las cosas y publicaba alguna bobería de vez en cuando porque, bueno, lo hace todo el mundo, pero no era mi fuerte ni mi interés. Me di cuenta que tenía en mis manos una herramienta y que la iba a utilizar. Y comencé a leer a los grandes poetas de Iberoamérica y a otros poetas del mundo. Y el último día, ya en el poema 40 y no sé cuánto, que se me ocurrió decir que no iba a leer más poemas, porque me harté de todos los días prepararme, estudiar, investigar, entender el escritor para poder trasladar emocionalmente y sensorialmente lo que quería decir en el poema. Es un trabajo de tiempo completo. Y dije que no iba a seguir. Me bombardearon, tú no te puedes imaginar, por todas partes. Que cómo lo vas a seguir. O sea, el 85% de la gente que se empezó a interesar en la poesía a partir de que yo estaba leyendo o de lo que yo estaba leyendo son jóvenes y me siguen ahora. Siguen al viejo. Sí. ¿Ok? ¿Y cuántos poemas ha compuesto? Eso me permitió dar un salto más agudo, hablando de estas cosas de la discriminación y del interés que tienen los medios comerciales sobre el arte. ¿Ok? Que ahí es donde está el problema. Sí. Decidí llamar a los muchachos de la compañía, que yo he dirigido muchas veces a la Compañía Nacional de las Artes, y se nos ocurrió hacer Pandemia Shakespeare. Objetivo: cada uno de los actores tenía que identificarse con un texto de William Shakespeare, el escritor dramático más grande de la historia de la humanidad y más difícil. ¿Ok? Sí. Montárselo con las luces de su casa, con la lámpara, con lo que tuviera, interpretar el personaje brevemente. No podía ser más de 4 minutos en pantalla. A mí me tocó el ser o no ser de Hamlet, tal vez el monólogo más visto, más oído y más aclamado en la historia de las artes escénicas. Ellos decidieron que hiciera eso y que abriera Pandemia Shakespeare. Pandemia Shakespeare fue un éxito de público. Si eso lo hubiéramos puesto en Colsubsidio, tendríamos que haber actuado un año entero en un teatro de 3.500 localidades para tener el público en una noche oyendo y viendo a Shakespeare a través de la internet. Entonces eso me confirmó que es un poder que tenemos, una herramienta de trabajo y una herramienta de comunicación. Por eso usted ve que le acepté la entrevista a usted, que el próximo domingo hago con la extraordinaria primerísima actriz Gloria Gómez una sesión poética por el Día de los Enamorados, que he incluido inclusive el diálogo de doña Rosita la Soltera con el primo de Federico García Lorca, y vamos a ver qué pasa. Pero yo estoy seguro que esa gente que ha visto los poetas que yo he leído, en los últimos 10 días leí las mujeres, las 5 grandes poetas colombianas. Hay muchísimas más. Escogí 5 de todas las generaciones. Monumental, el éxito monumental, la idea, el pensamiento de esas maravillosas mujeres. Y entonces después decidí 5 cubanas. La próxima semana empiezo con los hombres de América Latina. Entonces, bueno, aquí estoy en mi pequeña batalla cultural. Pregunta, porque yo hablo mucho. Yo soy un señor que tiene verborrea senil. Yo puedo hablar aquí hasta mañana. No, tranquilo, maestro. Bueno, entonces usted ha incursionado también en los poemas, en la poesía política, en la poesía romántica, porque ha escuchado a estos grandes poetas y poetisas de Colombia y el mundo. Y eso de alguna manera le ha ayudado a usted para entender un poco la realidad social política de Latinoamérica. Es lo que me va a entender usted por estos dramaturgos, estos poetas. Sí, no solo por los poetas, o sea, un artista es una persona que lee. Mira lo que está allá atrás mío, eso no es escenografía. En esta casa hay 5.000 tomos de libros
Por lo tanto, entre los míos, los de mi esposo y los de mi suegro, que paz descanse. Entonces, un artista tiene que leer, tiene que estar enterado, tiene que ser una persona culta, porque si no, yo no me podría expresar de esta manera. ¿Te das cuenta? Y además, para ser un intelectual no me tengo que expresar con palabras rimbombantes y especiales. No, yo soy un ser humano común, ¿de acuerdo? Con una profesión especial. Y para eso tengo que cultivar mi profesión. O sea, esto no se genera en un día. Esto se genera en una actitud de vida. Esto es una posición de Jorge Cao frente a su propia vida y es una elección. Nadie me la impuso. Yo decidí que era así. Y de eso me nutro del mundo circundante para poder crear personajes, para poder entender. Pero si si por ejemplo, cuando yo me nacionalicé colombiano, a los 10 años de estar aquí, y yo no había visto toda Colombia, ¿cómo podía ser colombiano? Decidí dar un taller itinerante en las regiones de Colombia donde no va nadie. ¿Ok? Cosas como esta. Llegar a un lugar donde había una unidad militar, el capitán me mandó con penicilinas para allá arriba. ¿Y a dónde yo iba? Le di la penicilina a los guerrilleros que tenían problemas de que se me acabó la gasolina y quienes me dieron la gasolina, los paramilitares. ¿Ok? Etcétera. De esas experiencias vividas en Colombia, ahora yo puedo decir yo soy colombiano. Pero si yo no hubiera hecho eso, si yo no hubiera estado con la gente de diferentes regiones, lo mismo en La Guajira, que en Chicamocha, que en el Carnaval de Barranquilla, que en Cali, que en Medellín, que en cualquier ciudad, yo no puedo ser un colombiano. Entonces yo no puedo creer que un colombiano no haya intentado nunca conocer su país y el complejo mundo de Colombia. Colombia es casi un universo de un país multicultural y cuesta trabajo entenderlo, cuesta trabajo ver las diferencias. Por eso cuando la gente en Barranquilla sale para la calle ahora mismo, es un factor cultural el carnaval y es algo que está en su sangre que no puede controlar. Lo que tenemos es que llegar a un acuerdo, una explicación y decir, se va a volver al carnaval, pero en este momento no puedes salir a la calle a la marimonda. Baila en tu casa y disfrázate, pero no te vayas para la calle. ¿Me hago entender? Porque el hecho más vital que yo he encontrado en Colombia, el hecho humano más vital que yo he encontrado en Colombia, ha sido el Carnaval de Barranquilla, donde se unen todos los factores sociales, donde en los días de carnaval, que son 4 o 5, la gente se olvida de la miseria y vive el carnaval. Por eso, quien lo vive, quien lo goza, como ellos dicen, ¿no? Eso está en sangre. Entonces eso no se puede evitar. Eso es un aspecto cultural y la cultura está implícita en el ser humano. Yo no puedo dejar de ser un hombre del Caribe. Yo soy un hombre del Caribe. Me hago entender y reacciono así. Y hay otros que reaccionan de otra manera. Pero lo que tengo que hacer es estar capacitado para aceptar las diferencias raciales, sociales, económicas, etcétera, sexuales, que hay tanta diferencia y tan difícil con que la gente las entienda. Pero esa es la realidad del ser humano. No, tú y yo pertenecemos a un sector. Tú eres un periodista y yo soy un actor. ¿Me hago entender? Pero no somos los mismos. Somos seres divisibles. Tú tienes una manera de pensar, yo tengo la otra. Y lo único que puedo hacer es respetar la tuya para que tú me respetes la mía. Pero si yo no te respeto a ti, te estoy dando pie a que tú no seas irrespetuoso conmigo. ¿Te das cuenta? Ese es el tema que sin darme cuenta lo traté. No pensé que yo iba a hablar de estas cosas hoy, porque esto merita... No, maestro, está muy bien. Y yo quiero hacer una pregunta a usted sobre el tema. ¿Qué lectura hace usted ahorita que habla del tema social político? ¿Qué lectura hace usted de Latinoamérica con el tema social político, ambiental y económico? Porque es que los actores, los poetas no hablan de estos temas.
pero a buena hora, usted como buen lector, digamos, actor y una excelente persona que ha leído bastante, pues tiene un conocimiento muy amplio y qué bueno hablar de estos temas, que no solamente estemos hablando de la novela, del seriado, sino hablar de estos temas que son del ámbito latinoamericano, social, económico, político, ambiental. Por eso me aferro al teatro, por eso me aferro a la esencia del ente actor, ¿ok? El teatro nunca ha estado de espalda a la historia de la humanidad. El teatro ha sido un reflejo de los acontecimientos de la vida del ser humano y de su historia. Por eso un país sin teatro, un país sin cine, se queda sin historia. Pero por si fuera poco, existen los grandes escritores en América Latina y todos los grandes escritores han hablado de este conflicto que para los latinoamericanos, que es inmenso, que es la desigualdad social, que es el hambre, que es la miseria, ¿ok? Que es la cantidad de gente que nos dirige que roba. ¿Te das cuenta? La corrupción. Ahí están los graves problemas. Que no se tiene la cultura, la salud, la educación en los primeros planos de la sociedad. Entonces, si un país no se educa, no puede mejorar. Si tú no te educas, no puedes optar por un buen trabajo. Y si tú no tienes trabajo, robas, porque tienes que darle de comer a tus hijos y te conviertes en delincuente. ¿Me hago entender? Si tú eres un ser pensante y culto, no te metes 4 rayas de coca, porque sabes que es dañino. Lo sabes. Y si lo haces a conciencia. ¿Me hago entender? Sí, claro. Entonces, el tema fundamental para América Latina es la educación. La una. Después la salud, porque la gente vive en el desamparo y ahora se ha puesto de manifiesto en todos los países. ¿Cuánta gente murió en Ecuador? ¿Cuántos en la Argentina? ¿Cuántos en España? ¿Cuántos en Italia? O sea, el problema de la salud mundial es un factor serio. Estamos hablando de las vacunas, que pudiera ser nuestra salvación, o por lo menos un estate en pie ahí hasta ver qué más se descubre de este tipo de enfermedades que están surgiendo en este momento, que eran prácticamente desconocidas para nuestras ciudades. ¿Ok? Pero no hay tanta vacuna para tanta gente. No dan abasto. Y las grandes capitales acaparan las vacunas y les importa un bledo que un niño del Chocó se muera. Esa es la verdad. Entonces, nos tenemos que quedar con los brazos cruzados. No, yo, si llegan las vacunas, la compro y Comeva me la pone porque pago, porque tuve la posibilidad de pagar. Pero el que no tiene la posibilidad de pagar, ¿qué posibilidad tiene de no transmitir más la enfermedad? Maestro, pero yo me hago la pregunta, ¿nos importa? ¿A la colectividad realmente le importa? Una vez que te pongas la vacuna, ¿te importa que el niño del Chocó no tenga? Ahí hay un problema que hay que trabajar. Y el arte puede ayudar de alguna manera a concientizar eso. Maestro, pero usted no cree que la peor pandemia que está sufriendo Latinoamérica y sobre todo Latinoamérica es la corrupción. ¿Cómo es que estos temas, estos robos y estas cosas que nos están ocurriendo, pues obviamente acaban con la salud, con la educación? Pero la corrupción viene aparejada, íntimamente ligada a lo mismo, a la educación. Hay una clase que es la clase política histórica. Y cuando tú miras, parece una descendencia aristocrática de quienes llegan, cómo pueden llegar, a qué escuela estuviste, en qué escuela te educaste. Entonces tú puedes ser político, tú puedes ser diplomático, tú eres el hijo de papá. Y no es ahora mismo. Es de 5 siglos así.
Y a eso es lo que hay que erradicar. O sea, la política en general en América Latina, y no estoy hablando de socialismo, porque no quiero que nadie empiece a decir, ah, este es un comunista que vino de Cuba. No, yo no soy un comunista de nada, ¿de acuerdo? Soy un ciudadano que me duele la vida, que trabajo todos los días como una bestia para poder tener un plato de comida digno desde los 8 años trabajo, ¿ok? Pero porque yo vivo en un buen apartamento, yo no puedo dejar de pensar en los niños que yo conocí en la Ciénaga de Santa Marta, que viven en los parafitos, que comen de lo que pescan ahí mismo, donde cagan y mean, que no tienen puerta, tienen un perro. Perdón, que te tienes que trasladar en una chalupa, que hay como unos maremotos así gigantescos de pronto de la nada de Tubuná, que el agua te pasa por encima de eso. Me pasó a mí, lo viví haciendo el filme La Ciénaga. Vivimos todos, el equipo técnico, esa realidad. Y eso quedó reflejado en la película. ¿Me hago entender? Y tú vas y hablas con los dirigentes ya de Santa Marta a 20 minutos de ese lugar y son capaces de decirte, ay, Jorge, no, ellos no se quieren ir de allí, ellos quieren vivir ahí. ¿Y qué tú haces? Te conviertes en asesino, ¿no? Porque es para ahorcarlo. Porque tiene en su poder la posibilidad de ayudar a esa gente y de cambiarle. Tenemos el deber como ciudadanos. A eso pagamos la cantidad de impuestos que pagamos. Pero no nos importa. O sea, maestro, o sea que es más difícil ver la realidad colombiana que ser actor en Colombia. Pues lo noto usted como preocupado. Perdóname, casi no te estoy oyendo, te estoy oyendo entrecortado. Repite. Sí, que es más difícil, es más preocupante ver la realidad de Colombia que ser actor y que cumplir la función como actor o como protagonista de una novela. Pero claro, hermano, eso no es más que una bobería. Una telenovela es una bobería de entretenimiento básico elemental para las grandes masas. La realidad está por encima de cualquier telenovela. O sea, yo he estado en lugares donde los niños, un solo maestro, y después me decían, no, pero es que ese maestro le hago una estatua. ¿Ok? Si es medio analfabeto y lo que está enseñando es a sumarte, restar y multiplicar y a leer, yo aplaudo a ese pobre maestro que tenía un aula con un techo de palma y filas de cajas de cerveza vacía y un palito en la mano y en la tierra escribían los niños. Ese día casi me muero de ver esa realidad. Y cuando llego y cuento, me dicen, no, lo que hay que hacer es cambiar, y entonces mandar computadoras. Y le tuve que decir, estúpido, no hay luz eléctrica, no hay calles. La gente no tiene que comer. Vas a hablar de computadoras. Perdón. Pero esto a mí me duele mucho. Así que yo creo que debemos cambiar el tema. Me dijeron que era una entrevista de farándula. Sí. Y pienso que los actores y los artistas deben de hablar de estos temas públicamente. Y siempre lo hemos hecho. Y fíjate, cada vez que un actor se para ahí, aquí en estos medios, y habla esto que yo estoy haciendo, se lo comen vivo. Tengo muchos compañeros amenazados, porque se supone que un artista no piensa. Tiene que estar bien vestido, tiene que estar lindo, tiene que poner ¿cómo se llama esto? Los lentes de moda, etc. No, perdón. Eso no es un artista. Eso no es un artista. Eso es de las cosas que yo le digo a mis alumnos. ¿Qué tú quieres ser? ¿Artista o estrella de televisión? Define. Porque, por supuesto, hay grandes estrellas en la televisión que son grandes artistas. Pero no todo el mundo que está en la televisión es artista. Vamos a estar aquí. Es famoso, pero no artista. Cuidado. Claro. Son dos cosas diferentes. Y la mayoría de los artistas no piensan, no expresan sus inconformidades con lo que está ocurriendo en estas realidades sociopolíticas, maestro.
No, yo sí quiero decirles a ustedes que muchos de mis compañeros de la televisión, artistas o superestrellas, se manifiestan y van a lugares y recogen cosas para ayudar a la gente y protestan en el Senado y se hablan estos temas. Ahora, de allí a que las personas que tengan que tomar la decisión nos hagan caso o no, ese es otro cuento. Si puede existir un ser humano que se robe el desayuno de los niños en una población de esa, yo sí soy partidario que los fusilen. Que los fusilen. Ese tipo de ladrón, igual que el que le hace daño a una mujer y se la come a golpe y le perfora la vagina con un palo, ese tipo no puede existir en una sociedad digna. Ese tipo no debe vivir. Y Dios lo sabe. Y yo creo en Dios. Ese no es un hijo de Dios. Ese es un hijo de la deformación de toda esta sociedad jodida y corrupta. Entonces yo no puedo estar de acuerdo con eso. No puedo estar de acuerdo. Se perdieron los valores. ¿Cómo? Maestro, se perdieron los valores, se perdieron los principios no hay valores de nada. En la familia. Mentira, no hay valores. Eso estamos hablando en aspectos generales. Sí. Este país tiene muchísimas cosas hermosas y maravillosas. ¿Ok? Y no es verdad que la gente no tenga memoria de la historia. El asunto es que los que tienen la memoria de la historia se han oído por los que tienen el deber y la obligación de resolver el problema, que es distinto. Por eso yo sí creo en la elección. Nos toca a nosotros elegir quién me va a dirigir. Y no puede ser el dirigente histórico. No, si tienes las condiciones, perfecto. Y si no, no eres tú. No eres tú. No se puede estar en el Senado ganando 40 millones de pesos más otras prebendas y olvidarnos del hambre de los niños de Buenaventura, el puerto más importante de este país, por donde entra todo el dinero del mundo. Y nadie hace ni una calle. La gente vive en lo peor. La gente no tiene escuela, por eso son, esos negros salvajes ahí que no saben nada. Son negros. Así los tratan, como los esclavos de la conquista española. No, loco. No. Hay muchas cosas que cambiar. Claro. Muchas. Es verdad. 6 de la tarde, 58 minutos. Estamos en la Región Magazine con el maestro Jorge Cao, el actor cubano-colombiano. A esta hora hablando de importantes temas como el tema sociopolítico de Latinoamérica, de la desigualdad social, del tema de la corrupción que hay en nuestro país, temas pues, que son muy ácidos y realmente, como él dice, que de todas maneras está ahí en el ojo del huracán con estos temas que muchos artistas lo tocan, otros no quieren hablar del tema de la desigualdad, pero Jorge Cao es una persona que ha recorrido nuestro país, habla de Buenaventura, habla de La Guajira, de otras partes de nuestro país y ve la realidad y vemos que es un hombre muy sensible a lo que es, de manera que lo que pasa, lo que sucede a usted lo afecta considerablemente. Sí, son muchas cosas. Imagínate cuando tú oyes en la noticia que los niños de La Guajira se mueren deshidratados por falta de agua y que un dirigente de aquella zona no sea capaz de resolver el problema y se quede con los billetes del gobierno nacional para sí, para su gente y para quien lo puso ahí y permite que los niños se sigan muriendo deshidratados como si viviéramos en África. Es muy duro. Todo eso, mira, es inmenso el tema. El tema es cómo todo esto, sin decirlo así verbalmente, yo lo convierto en arte. Y cómo está de principio a fin en toda mi obra como director, como actor, como intérprete. ¿Cómo traslado toda esta
todo este conocimiento, toda esta emocionalidad, toda esta verdad humana a la hora de construir un personaje. Ahí es donde está el tema. Y para eso es, por eso es que hay que prepararse, por eso es que hay que estudiar mucho, por eso hay que ser un tipo que le entrega a su vida a esos criterios que son criterios estéticos y criterios culturales, de todas maneras, y al compromiso como ente social que somos. Porque usted no me haría a mí una entrevista si no me conociera. Y usted me conoce por las novelas colombianas, no me conoce por otra cosa. Entonces, bueno, pues como esa es una otra herramienta que me dio la vida, que ni la busqué, logró ser el resultado de tanto trabajo profesional, pues no me puedo quedar callado, no puedo tener nada más que mis problemas resueltos y los demás que se jodan, porque así piensa mucha gente. Y mientras pensemos así, acabaremos con el planeta. Ya yo soy un viejo. O sea, yo en 25 años más no estoy aquí. ¿Ok? Pero pienso en mis nietos. Pienso en los hijos de los hijos de mis nietos. Están viendo hasta ahora, lo están siguiendo. Pues igual, yo me muestro tal como soy. Hasta ahora. Sí. Hay algo en tu audio me escucha que no bien. Te oigo. Ahí sí me escucha, maestro. Ahora te escucho. ¿Qué pasaría? No, pero ahí ¿qué tal me escuchan? Ahí sí me escuchan. Te estoy escuchando. Sí, bueno, maestro, la pregunta, mucha gente está preguntando a esta hora, los que nos están siguiendo a través de la fanpage, la región Magazine colombiana, hombre, un artista de la talla de Jorge Cao hablando de estos temas y no hablamos de otros temas, por ejemplo, de su esposa, pero bueno, es importante de todas maneras abordar estos temas que son importantísimos y sobre todo una persona que es tan sensible como usted. Hablemos un poco sobre su matrimonio, la boda con Katia Guerrero. Bueno, Katia es una mujer que le entregó toda su vida a ser una pedagoga. Empieza su carrera con niños y termina con grandes universidades. Ha trabajado con el magisterio durante muchos años, ya está retirada. Es una mujer que me equilibra profundamente a mí como ser humano, porque, por ejemplo, estos temas a mí me duelen, me motivan, como diría un cubano, sí, me encabronan, que esa es la palabra. Y no hay que tenerle miedo a las supuestas malas palabras. Y me sirve de plo a tierra. Es un ser con quien puedo intercambiar mis ideas, mis pensamientos, una mujer culta que me ama y que yo amo profundamente. Nos conocimos en mi primer viaje a Colombia hace mucho tiempo, en el 90, cuando yo llegué al Iberoamericano del año 90. Fanny Mique, que era la directora, que en paz descanse Fanny, que en gloria esté, que me esté oyendo porque sé que pensaba bastante cerca de lo que yo digo. Esto fue la fundadora y la creadora del Teatro Nacional y del Festival Iberoamericano de Teatro, que tal vez haya sido el festival más importante de todo Hispanoamérica, el festival de teatro más importante. Siempre se ha dicho festival latinoamericano, pero yo pienso que el Festival de Bogotá de Teatro ha sido un festival internacional de teatro. Por aquí han pasado todos los grandes maestros. En el 90, cuando yo llegué, fue un momento muy difícil para Colombia. Fue el momento de las bombas y de las no sé qué, ¿no? Y a Fanny se le ocurrió la idea que los artistas colombianos fueran guías de los artistas de diferentes países, y en el equipo guía que me tocó a mi compañía, a Teatro Mío de Cuba, la guía jefa fue Katia Reguero, y la realidad es que cuando nos vimos pasó algo ahí especial, como lo que le ocurre a cualquier hombre frente a una mujer hermosa, y bueno, tuvimos como un flair de festival. Yo me fui a los pocos días, yo estaba haciendo una gira
por Ecuador, por España, por Venezuela, por México, por diferentes lugares, y volví en el 92 y en el 92 nos volvimos a encontrar, ya nos conocíamos, ya tuvimos otro tipo de intercambio y nos dimos cuenta de que realmente yo me di cuenta que con esa mujer yo quería continuar mi vida, pero yo tenía ya una vida hecha en Cuba y tenía que terminar con mi vida hecha y elegir qué es lo que iba a hacer. Y elegí cuando regresé en el 94 para finales del 94, 95 para hacer Pecado Santo. Yo sufrí a las 10 horas de estar aquí una oclusión por brida y me estaba muriendo en un hospital. Yo no había firmado el contrato, yo no tenía seguridad social ni salud. Y mientras toda esa burocracia se resolvía, yo estaba en una camilla tirado en una clínica y 18 horas después me hicieron una cirugía. Al salir de la cirugía hice un paro respiratorio. Si ustedes ven una fotografía mía de cómo yo salí de Cuba y qué pasó con mi pelo al terminar la cirugía, los 7, 8 días que estuve en el hospital, se darán cuenta de cuánto daño me hizo. La suerte que Pecado Santo, el protagonista, era un hombre que tenía cáncer y que estaba en una etapa terminal y había venido como miembro de la Comisión de Rito del Vaticano a hacer una investigación a Colombia. La realidad que Katia se entera por la prensa que yo estaba mal y por vía de un compañero de TV Cine, pues fue a verme, etcétera, y gracias a ella fue un apoyo extraordinario para mí porque yo estaba muy mal y a los 8 días de operado con el abdomen abierto con presilla, yo comencé las grabaciones de Pecado Santo porque tenía $6,000 de salud que no sabía cómo los podía conseguir si no trabajaba y tenía que pagarlo a la clínica. Entonces decidí pues grabar contra viento y marea con el handicap que el personaje estaba enfermo y la pérdida de 22 libras, la caída del pelo, todo eso le vino bien al personaje. Y bueno, fue una de las primeras personas de las que yo he tenido ayuda en este país, que he tenido ayuda de muchísimos seres humanos que hoy día siguen siendo mis amigos, mis hermanos colombianos. Eso es historia. Como al año de esto, pues comenzamos a tener una relación más seria y ya después nos casamos y es mi compañero de vida y aquí estamos, en nuestra casa. Pero ya todo eso es vida íntima, vida privada. Eso no es tan interesante realmente. Es interesante para mí, pero no para la gente. Son 7 de la noche, 8 minutos. Estamos con el maestro Jorge Cao, el actor de Cuba, cubano, colombiano, hablando de importantes temas. Hablemos un poco de la obra de teatro Gepetto. ¿Qué es lo que más a usted de todo lo que hace, maestro? El cine, la televisión, el teatro, la poesía. ¿Cuál de todo le apasiona más de esas 4 actividades? Mira, el teatro es la esencia viva del actor. ¿Ok? Todos los grandes buenos actores del mundo han hecho y hacen y seguirán haciendo teatro en su trayectoria. Aunque seas una estrella de Hollywood, muchas de las grandes estrellas de Hollywood que son de la misma generación mía, son actores del teatro. El arte del actor está en el teatro. El cine nos permite quedar, o sea que nuestra obra queda para la historia y se puede repetir nuestras películas y 4, 5, 6 generaciones pueden ver el trabajo que uno realizó. La televisión es un arte masivo y es un arte importantísimo para nuestra América porque la gente de nuestros países no tienen plata para comprarse un libro, no tienen dinero para ir a un cine, pero en cualquier vereda de América Latina hay un televisor y le servimos a la gente de entretenimiento, de culturización de alguna manera, aunque sea un arte menor, pero sobre todo eso, de comunicación,
de disfrute, de entretenerse frente a sus dificultades de vida. Por lo tanto, un buen actor hoy en día hace los tres medios y los hace bien hechos. Yo me fui un poquitico más allá con mi carrera porque la música ha sido también parte de mi carrera. La dirección, yo estudié en Moscú, actuación y dirección del Lunacharki de Moscú, soy graduado del año 80. Fui alumno directo de Gancheró, un alumno de Stanislavski, el último gran director que quedaba vivo de esa generación. Esto, ¿qué más te iba a decir? El aspecto actual de lo que más me interesa, donde más feliz me siento, está en la pedagogía de la enseñanza de la actuación a las nuevas generaciones. Desde que yo descubrí que empecé a organizar mi pensamiento, mis conocimientos técnicos, y que me puedo meterme en un aula con un grupo de jóvenes que aspira a ser un actor, un artista, ese diálogo de aprendizaje entre ellos y yo y ellos es lo que más me motiva en este momento de mi vida y de mi carrera. Como dije ahorita, numéricamente, he sido un actor muy privilegiado que ha tenido la posibilidad de hacer 240 horas de teatro. Casi ningún actor de América Latina ha tenido ese privilegio. 78 personajes para la televisión. Imagínate cuántos países de América Latina me conocen. Cuántos países ha conocido el trabajo gracias a la televisión. Más 28 filmes. O sea, le he dedicado todo mi tiempo a mi profesión. O sea, ya vengo con una historia que puedo realmente a este momento de mi vida seleccionar qué es lo que más me gusta, qué es lo que más me interesa, qué es lo que quisiera desarrollar y continuar desarrollando sin dejar de actuar. Tenlo por seguro. Pero si me preguntas dónde yo me siento mejor en este momento, es en la pedagogía de la enseñanza. Siento que los tiempos de vida se van acabando y que este conocimiento adquirido a través de tantos años tengo que depositarlo en otras personas, porque otras personas tienen que continuar ese camino. Y uno no puede ser egoísta, uno tiene que ser generoso y brindar lo que tiene. Maestro, tengo aquí una estadística: 240 personajes interpretados para el teatro, 75 personajes para la televisión y 25 personajes para el cine. Esa es la estadística que yo tengo acá en mis apuntes. Realmente, cómo hace un actor para, digamos, Pasión de Gavilanes, que está representando un artista que tiene 80 años y usted tiene 50 años. ¿Cómo fue el tema del maquillaje? ¿Cómo fue el tema de logística? ¿Y cómo fue también para prepararse para este personaje de Martín Acevedo? Mira, cuando yo se estaba preparando Pasión de Gavilanes, yo estaba terminando La Venganza, que es el primer capo de toda esta serie de capos que ha habido. ¿Ok? La Venganza fue un éxito brutal. Tenía 45 puntos de rating y eso era para Telemundo, y Telemundo lo lanzó al mundo, y comienza la prensa a inventarle títulos y sobrenombres a uno, y de pronto empieza a aparecer el villano de América, el villano de América y el villano de América. A mí me preocupó, en un principio lo agradecí, pero después me preocupó porque en la televisión se tiende a encasillarte. Y un actor, lo fundamental de un actor es su capacidad, su ductilidad para transformarse, para cambiarse, para ser otro. Cuando llega la preparación de La Pasión de Gavilanes, yo pedí hacer casting para Martín Acevedo y los productores dijeron que no, que yo estaba muy joven y que yo era el villano de América. Entonces yo insistí, y así como tú me ves con cara lavada, logré hacer el casting y me lo gané. Cuando comenzaron a hacer pruebas, como tú me ves en primer plano, a los 77 años yo no tengo arruga. Bueno, no tengo arruga, unas pequeñas patas de gallina y un poco de ojera. Nada, naturaleza, ¿no? Entonces en los primeros planos se veía que yo no tenía esa edad.
y empezaron a ponerme látex. Y cuando me pusieron varios días látex para ver cómo se veía en cámara, me di cuenta que me iba a quedar todo arrugado por culpa del látex. Y dije, no va. Porque el único papel que yo voy a hacer en la vida no es Martín Acevedo. Entonces decidí dejarme el bigote, crecerlo, maquillarlo de blanco, las cejas, matármelas, y el pelo, que ya empezaba la calva, ¿ok? Dejármelo crecer y salió el pelo blanco, no hubo tinte, no hubo nada, me lo decoloraron. Empecé como decolorando, después ya aparecieron mis canas reales, etcétera, 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 etcétera. Y decidí interpretar a Martín Acevedo de adentro para afuera. Por lo tanto, el mundo emocional de Martín Acevedo, eso es lo que ha provocado durante 17 años ese shock tan tremendo por ese personaje y ese amor por personaje que se convierte en un ente especial para Hispanoamérica, porque los abuelos, desgraciadamente, otro conflicto de orden social, desaparecen de nuestra familia cuando ya tú no eres aportador económico. ¿Ok? Las familias bien, pues pueden pagar un lugar donde atienden al viejito. En otros casos, pues le dejan una habitación ahí en la casa, pero nadie los tiene en cuenta. Y están perdiendo el caudal de la inteligencia, el caudal de la experiencia, etcétera, etcétera. Y por esa razón y por la construcción a partir de esa vivencia del reconocimiento de qué pasaba con un anciano y qué es la esencia de una familia, sino su propio ancestro, su identidad, la persona que te puede decir, porque tiene ética y moral para decirte en la cara lo que piensa de ti, pero además tú tienes que saber que es incondicional tuyo porque te ama. No hay nada como un abuelo. Entonces pude narrar estas cosas a partir de la actitud psicofísica que yo incorporé. Por eso viene Martín en silla de ruedas, para evitar los 6 pies y medio de Jorge Cao, los hombros anchos, o sea, todo lo que es a mi cuerpo que daba en ese instante mucha vitalidad y mucha juventud. Y comencé a trabajar, ¿qué es lo que tenía? Mis manos, ¿qué tenía? Los objetos. Inmediatamente, la gente que está viendo que yo no tengo arrugas, cree en el viejo. Y me convertí en el abuelo de América. Y eso me parece más bonito que el villano. 7:18, estamos con el actor colombiano. Vamos a ver qué dice Chucho, a analizar un poquitico esta noche con esta entrevista exclusiva para la Región Magazine y Colombia Now. Bueno, ¿Quién viene, Chucho? Chucho, continuemos hablando un poco sobre el tema. En algún momento, maestro, se ha apoderado un personaje de su cuerpo, de su mente. Yo tengo por aquí que tuvo una obra en La Habana y estuvo en Venezuela, y por un momento también tuvo problemas de orden psicológico, psiquiátrico, porque hubo un personaje que se apoderó de alguna manera de su cuerpo. Yo soy un representante de la Escuela Vivencial de la Actuación. Eso soy yo. ¿Ok? Por lo tanto, mi intelecto y mi percepción del mundo que me circunda pasa a los sentidos. Y ese desarrollo de esos sentidos es lo que me permite interpretar, construir un personaje, un ser humano creíble y vivo. Esa es mi escuela. Yo no estoy hablando que hay una escuela mejor que la otra y nada. Estoy hablando de que esa es mi escuela. Así yo construyo un personaje. Ahora bien, se me fue la paloma de lo que me ibas a, de la pregunta exacta. ¿Qué se apodera de usted? El personaje, o sea, como yo empleo mi mundo existencial y emocional para mi personaje, cuando interpreté al Maestro y Margarita de Mikhail Bulgakov, el maestro, un extraordinario escritor ruso
era una paranoia inducida al personaje. ¿Ok? Entonces, yo hice una búsqueda profundísima de ese personaje. Inclusive me ingresé en el hospital psiquiátrico de La Habana por unos 10 días para experimentar qué cosa era la paranoia, qué cosa era la esquizofrenia y ver los casos, convivir con ellos. Inclusive dormía en un salón. Tanto que un día una loca que hablaba y hablaba conmigo todo el tiempo y yo le daba pie para poderle sacar actitudes físicas, etcétera, se consiguió una tijera y me fue para arriba a cortarme los testículos. Entonces eso fue la bomba atómica y la directora me dijo, no, tú tienes que salir de ahí, tú no puedes seguir en eso, tú no puedes seguir en esa búsqueda, busca por otro lado, pero tú tienes que ir del hospital. Pero con toda esa caterva de conocimiento construí a Mijaíl, el maestro. Y cuando salí de la gira, así llegué a Colombia, al Iberoamericano. De allí fui a Venezuela, de Venezuela a España, en fin, recorrimos toda América con esa obra. Pero estando en Venezuela, ya yo venía de una temporada de 6 meses consecutivos haciendo el personaje, 2 funciones en el Teatro Nacional de Cuba. Y yo desde allá yo empecé a sentir que emocionalmente me estaba afectando el maestro, que yo estaba cambiando mis hábitos. Yo lo sentí, pero no sabía cómo resolverlo. Salgo de gira, eso se incentivó mucho en un festival. Aquí hice 11 funciones en 5 días, en Venezuela, qué sé yo cuánto. Y un día estoy en Venezuela y terminé la función, y yo terminé la función, me iba para el hotel, y el hotel tenía un espejo grande en mi habitación y de pronto miro y me veo en el borde de la cama así. Y yo no sabía por qué ni cómo. Terminé la gira como pude. O sea, mis compañeros se iban a bailar y yo no iba. Mis compañeros se iban a tomar un trago y yo no iba. Mis compañeros se iban a conquistar una vieja y yo no iba. O sea, yo estaba inmerso en el conflicto psicológico del personaje. Entonces, cuando llegué a La Habana, tuve conciencia porque ya me di cuenta de que algo andaba mal y tuve tratamiento de especialistas para ayudarme a salir. Eso no es una virtud. Aunque algunos actores del mundo hablen de eso, yo pienso que eso es un error. Eso es un regodeo en el estado emocional y dejarte llevar, ¿no? Empieza como a disfrutar y eso es una morbosidad y eso no tiene nada que ver con la técnica de actuación. Eso es un error, aunque hay gente que cree que no, que esa es la última Coca-Cola del desierto. Pero sin duda fue uno de los grandes personajes interpretados por mí. Eso me permitió algunos premios internacionales en el teatro, entre ellos el premio de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, que es muy difícil ganárselo, y en el año 90 me dieron ese premio. Han pasado muchos años. Usted dirá, amigo, Chucho, o tocamos la guitarra, ¿qué hacemos? Una prueba de Chucho. No te oyo. No se oye, Chucho. Chucho no, es que la ingeniera del máster me tenía bloqueado. No, que no te bloquee, que no te bloquee, que no te bloquee. Es el actor Jorge Cao, que quiero felicitar. Ya no lo he visto en pantalla, mucho lo voy a extrañar, pero yo lo felicito, que para mí no es un extraño. Felicitaciones, viejo, pues no te pasan los años. Está calvo como yo y yo nada le reprocho, pues no hay nada que envidiarle a un joven de 18. En verdad Dios te bendiga, que la actitud se concede. Creo que con 4 viejas Jorge Cao aún puede. No tanto, pero hago el intento. Felicitaciones, maestro. Gracias, Chucho, muchas gracias por unirte al programa, te agradezco mucho. Un orgullo ser de unos versos.
Bueno, la verdad es que ha sido una tarde. Hemos hablado muchas cosas, maestro. Yo no sé qué más usted quiere. Son las 7:30. No, maestro, ya, yo creo que ya terminamos y vamos a hacer otro especial con usted, porque nos quedó faltando muchas preguntas y muchas cosas sobre su vida. Me hubiera cortado, no me hubiera dejado hablar tanta cosa. Sobre la parte humana, la parte política de Jorge Cao, pero nos quedó faltando mucho tema todavía y mucho para hablar a través de la Región Magazine, maestro. Yo pienso que debemos programar otra entrevista exclusiva con la Región Magazine y Colombia Nada, maestro. Bueno, vamos a ver cuando tenemos un tiempo. Y a ti te digo, tú estás en Medellín. Creo que los jueves se está pasando La Mujer del Presidente de nuevo, que tal vez sea uno de los productos más importantes que yo he realizado en la televisión colombiana. Entonces sería bueno que sintonizaran La Mujer del Presidente. Y así hago el comercial. Después de 25 años. Pues hay que promocionarlo, maestro. Para eso estamos. Bueno, la mujer del presidente, que la alegría se le ve. Hoy el día del presidente, Jorge Caos es usted. Maestro, lo felicito en mi pueblo colombiano. Bienvenido a mi país, este maestro cubano. Yo creo que usted, amigo, usted mi amigo cubano, ahí ya tiene las raíces en mi pueblo colombiano. Llegué tarde a la entrevista, en verdad lo crucifijo. Y dígame si en Colombia usted ha tenido hijos. Pues sí, hijos y nietos. La felicito, maestro. Yo tengo 2 nietas que son la luz de mis ojos. No, cuando ya llegamos a esa etapa de ser abuelo, eso es lo más fantástico y lo mejor que le puede pasar a un ser humano. No, eso es fabuloso. Ahorita le escuché cuando llegué algo que dijo algo fenomenal. El abuelo de América, usted lo ha mencionado. Por eso lo felicito a usted, maestro Jorge Cao. Y la próxima entrevista, en verdad con mi dialecto, ojalá sea a mi lado y en vivo y en directo. En la región, como dice, en la Región Magazine, quiero tenerlo presente al maestro aquí en Medellín. Yo adoro Medellín. Adoro Medellín, adoro Medellín. He estado muchas veces y he actuado, hice boleros para un actor en la Plaza de Pies Descalzos. Y cuando yo llegué allí, que había tanta gente, había 9.000 personas en esa plaza. Yo casi, si hay una ventana, salgo corriendo. Me aterroricé. Y resultó que cuando empecé a cantar, todo Medellín se sabía los boleros cubanos y lo cantaron conmigo. Esa noche fue algo extraordinaria. Hace 2 años estuve con Annie en el Teatro Metropolitano con la comedia musical de Misty. He ido muchas veces, he estado grabando en Medellín, en fin, he estado muchas veces, no el tiempo que yo quisiera para disfrutar más de la ciudad y de la gente, pero he visitado, es precioso Medellín, me encanta. Maestro, usted en este momento se encuentra ¿en qué lugar? En Bogotá. Bueno, porque es que en Cuba tengo 2 amigos, de hecho 2 maestros, 2 profesionales del verso improvisado, de la trova cubana, que es extraordinaria, el maestro Pimienta. Claro. E inclusive hay una invidente que se llama Tomasita Kiala, que hace unas décimas espectaculares, y la décima y la música de ustedes allá es poema, es poesía, es muy poética. Nosotros aquí a nosotros nos da dificultad hacer esos 10 versos cubanos, que es la décima cubana, o la espinela, llamamos la espinela. Nosotros aquí hacemos 4 versos pero yo voy a tratar de hacerle una décima, maestro. Bueno, arriba. Al maestro Jorge Cao, décima le voy a hacer en medio de mi mujer, que ya estoy entusiasmado. El verso que me ha escuchado, la oportunidad que dice,
para que usted me lo analice. La oportunidad que brinda, hay quien mujeres muy lindas en estos grandes países. Usted dice tiene hijos y que también tiene nietos. En el término completo, esto no es un acertijo. Por eso a usted lo elijo aquí en este magazine. Venga para hacer el festín desde allá de Bogotá, allá no se quedará. Véngase pa' Medellín. Por la orilla floreciente que baña el río de Yara, óiganme cantar. Oh, mona la guana mamaqueña y llamo. Excelente. Esa es la mezcla, yoruba con español. Esos somos los cubanos, más los negros, más los chinos, más los franceses, más los ingleses. Y de ese potaje salimos nosotros. Esa es la realidad. Y la última pregunta. Dígame si las cubanas, o dígame si usted quiere a las mujeres colombianas, y si es una colombiana, allá tiene este festín, bogotanas o caleñas o antioqueñas, Medellín. Mira, la verdad que una bogotana me controló desde que puso un pie. Pero cuando voy a Medellín, cojo complejo de ventilador. Así que hable pasito y mejor quédese allá. No diga lindas las paisas, cáscala de Bogotá. Y cuidado, porque si digo algo más, bueno, se va del aire, pero yo me quedo aquí. La que manda, la que pega primero, pega dos veces. No, yo en mi casa siempre digo la última palabra. Maestro, hay que hacer otro especial. Sí, mi amor. Ya son las 7:32. Maestro, perdón. Hay que hacer otro especial con usted, son las 7:32. Vamos a despedir la transmisión, pero queda comprometido para la segunda parte de esta entrevista exclusiva para la Región Magazine. ¿Se compromete, maestro? Sí, lo que tenemos que encontrar ahora una próxima fecha, y yo en muy próximo estoy preparando para dirigir a través del Zoom a los muchachos de la Compañía Nacional de las Artes para ver si nos da tiempo. Me voy a meter en un berenjenal muy grande que es Ricardo III, que es una obra que me quedó ahí colgada y se está haciendo toda la adaptación, todo el proceso. Es tal vez la obra más difícil que escribió Shakespeare para un actor, y eso de actuarla y dirigirla es bien duro. Entonces me tengo que meter ahora todo el tiempo aprovechando de esta cosa, ir haciendo análisis dramáticos, preparación de todo, del mundo plástico que va a haber, etcétera, para que una vez que termine la pandemia eso esté, y en un par de meses de ensayo podamos estar en el teatro. Ese es un propósito que debo hacer, y bueno, ahí estoy. Pero con muchísimo gusto estoy con ustedes y podemos hablar de cualquier otra cosa. De la tierra, del agua, de las mujeres de Medellín o de lo que ustedes quieran. La región, exclusivo a Chucho, también agradecerle. Chucho, la despedir con una trova. Muchas gracias al maestro, es el galán de galanes, el profesor de los profes y el bacán de los bacanes. Bienvenido a Medellín, les tiendo mi mano amiga. Hasta luego, Jorge Caos, Dios por siempre te bendiga. Amén, bendiciones, salud y vida, que es lo más importante en este momento. Creo que hasta un próximo momento. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, maestro Jorge Caos, por esta entrevista exclusiva para la Región Magazine Colombia.